En la serie que nos ocupa, el pecado, el título de la enseñanza de hoy es el siguiente: no pierdas tu sabor. Lucas 14:34. A ver, ¿cómo está eso? No pierdas tu sabor. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a tratar de entender. Lucas 14:34. Si está listo, vamos a leer. Dice la Escritura: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a dar gracias por la palabra de hoy. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nos bendigas a los que estamos aquí. Hemos venido a escuchar el mensaje, a escuchar palabra tuya, Señor. Sabemos que tu palabra bendice, que tu palabra, Señor, trae esperanza. Tu palabra ilumina nuestro caminar. Ayúdanos a explicarla, ayúdanos a entenderla. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, buena es la sal, aunque a veces los médicos nos recomiendan tener cuidado con ella, ¿verdad? Moderación, pero es necesaria. Nuestro cuerpo necesita también la sal. Debemos de cuidarla de los excesos, y más cuando de repente tenemos problemas de hipertensión, ¿sí? Aunque nosotros lo sepamos, cosas referentes a la sal, es importante agregar nuevos conocimientos, ¿sí? Mire, la sal es una sustancia pues cristalina, es soluble al agua. Aparte, bueno, la utilizamos para condimentar, para conservar los alimentos, para prepararlos también. La sal natural también se conoce como cloruro sódico, al tener el ingrediente del cloro, entre otros, pues ayuda o ayudaba en tiempos bíblicos o en tiempos antiguos a combatir o a evitar la putrefacción en los alimentos, en la carne más específicamente. El tema de la sal como un conservador de alimentos simboliza en la Biblia incorrupción, ¿sí? Preservación, pureza. Eso simboliza ahí la palabra la palabra sal, o el tema de la sal en la Biblia. Tiene un significado simbólico, que es el que le comento, ¿sí? La sal es uno de los condimentos, si no el que más, el más antiguo usado por el hombre, ¿sí? Fíjese que hay datos de que ya desde 2700 años antes de Cristo, en China se usaba la sal para sazonar la comida. Para nosotros entonces vendrían a ser como casi 5000 años, ¿sí? Hasta hoy. En el libro de Job, que se encuentra ahí en la Biblia, se calcula por los estudiosos que fue escrito hace unos 3500 años a partir de nosotros hacia atrás, ¿sí? Hace unos 1500 años se calcula o se dice que fue escrito el libro de Job, y ahí en Job capítulo 6, versículo número 6, hay un pasaje que en el tema de la sal llama la atención. Se lo voy a leer. Dice: ¿se comerá lo desabrido sin sal? Ya desde ahí se hablaba, ¿verdad? 3500 años antes de nosotros, mira, ¿sí? Y luego después dice: ¿habrá gusto en la clara de huevo si no le pone ahí su salecita? Hoy algunos dirían ni limoncito, ¿sí? Bueno, vemos nosotros que el tema de la sal es antiguo en la Biblia, importante siempre, y para nosotros relevante el día de hoy por su significado simbólico y lo que representa, ¿sí? Hoy hay muchos enemigos de la sal. La Biblia dice: buena es la sal, ¿sí? Y sabemos que nosotros la necesitamos en nuestro cuerpo. Los médicos nos la reducen, pero no nos la eliminan, ¿sí? Consume tú
lo menos que puedas. Ya no le pongas sal a los alimentos, porque cuando se están guisando ya se les pone. Ya no es necesario que tú le pongas más y entonces puedes tener algún problema, ¿verdad? Habrá casos particulares, bueno, que los médicos pues atienden entonces así de manera particular, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento el tema de la sal, vemos ahí que nos llama la atención porque ha sido ordenado por la ley de Dios. Dios dijo esto sobre la sal. En Levítico capítulo 2 versículo número 13 dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Toda ofrenda que traes delante de Dios, a toda ofrenda hay que ponerle sal, hay que llenarla de sal, ¿sí? Toda ofrenda, la que fuera. Dice: y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. La sal, le repito, su significado simbólico, era una ofrenda, ahí no lo iban a consumir las personas, era algo, ¿verdad? La carne la llenaban de sal y la presentaban delante de Dios. En ocasiones era quemada en holocausto, había diferentes tipos de sacrificios que se ofrecían a Dios, diferentes tipos de ofrenda, pero no debía de faltar la sal, porque el significado de la sal es que conserva. ¿Sí? Hoy contamos con refrigeradores que congelan los alimentos, ¿sí? y nos duran mucho tiempo, ¿sí? Hoy está empezando en nuestro país esa cultura, pero los que han vivido en el vecino país de las hamburguesas y de los hot dogs, ahí mucha gente consume alimentos congelados, ¿sí? Compran la carne de toda, no sé, la semana y la tienen ahí, ¿verdad? La descongelan y la consumen. Pero en los tiempos del Nuevo y del Antiguo Testamento, la carne era llenada o sazonada con sal, cubierta con sal, para cuidarla de que no se echara a perder, ¿sí? Era como el refrigerador, ¿sí? Con eso se cuidaba. Y bueno, pues se podía consumir, ¿verdad? Duraba meses la carne así. Obviamente pues cambiaba su condición de frescura y de todo eso, pero seguía cumpliendo con el requerimiento para de alimentar el cuerpo, lo que se pretendía, ¿sí? La palabra que se tradujo aquí como sal, la que nosotros encontramos aquí, viene de una palabra griega, halas, ¿sí? Que por supuesto se traduce sal, de ahí se tradujo sal, ¿sí? El condimento, pero también tiene un sentido figurado. Esta palabra halas que nosotros leemos en este pasaje como sal, cuando dice buena es la sal, su sentido figurado o su sentido metafórico traduce esta palabra halas o sal como prudencia, ¿sí? Prudencia se entiende como cautela. Prudencia se entiende como moderación, prudencia la entendemos como equilibrio, balance. También significa sensatez, buen juicio. Entonces, si ese es el significado de la sal, buena es la sal, ¿sí? Simbólica o metafóricamente hablando, bueno es ser prudentes, ¿o no es bueno? Sí. Bueno es ser cautos, moderados, con equilibrio, con un buen balance, ser sensatos, tener buen juicio, eso es bueno. Si eso se pierde, imagínense, si se pierde la prudencia decimos que se va acumulando con el pasar de los años. ¿Se acuerda cuando usted era joven? ¿Se acuerda de lo imprudente que era? O éramos, dijo el otro, ¿verdad? Pero con el tiempo, con las caídas y los raspones, bueno, fuimos aprendiendo y empezamos a ser más prudentes, ¿sí? Bueno, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define prudencia
que me llama la atención mucho cómo se traduce sal simbólicamente como prudencia. Entonces, prudencia es definida en este diccionario como una virtud que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno, ¿sí?, o lo que es malo, para seguirlo o para huir de ello, según el caso, ¿sí? El tema de la sal fue presentado en la Biblia principalmente por nuestro Señor Jesús. Después nosotros en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, bueno, pues es plasmado ahí para que fuera considerado por las generaciones venideras, por nosotros también. Sí. El gran problema que representaría es eso, considerar qué gran problema que la sal perdiera su fuerza. Sí. Por eso dice este pasaje, entonces con la explicación puede tomar más sentido para nosotros. Alguien que no lee la Biblia, alguien que no tiene una comunión con Dios, escucha este pasaje sobre Lucas 14:34. Gracias, hermano. Y dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? La sal es para dar sabor, pero si la sal pierde el sabor, ¿cómo sazonamos la sal? ¿Le ponemos otra sal? ¿Sí? Dice: ni para la tierra ni para el muladar. Vamos a entender un poquito más adelante sobre de eso, ¿sí? Sin lugar a dudas, en aquellos tiempos, en aquellos días, tiempos de la Biblia, tiempos antiguos, había una conciencia de la importancia de la sal en la vida diaria, en la vida cotidiana. Hoy en día, fíjese, sin la sal, sin este ingrediente, sin este condimento, incluso el mejor de los cocineros estaría perdido sin la sal. Sí. A sus platos les faltaría algo, sal. ¿Sí? Pero también había una conciencia de lo que significaba la sal en los tiempos bíblicos, más de lo que, bueno, hoy como cristianos vamos entendiendo nosotros y comprendemos la analogía entre lo natural y lo simbólico, que es el caso de hoy, ¿verdad? No podemos interpretar esto así de una manera nada más literal. Hay una analogía, un paralelismo entre lo espiritual y lo natural. El significado simbólico de la sal, ¿sí? Y en los tiempos bíblicos, pues eso tenía mucha importancia, ¿sí? Si usted se da cuenta, en ese pasaje que leímos nosotros, cuando nos dice ahí en Lucas 14, 34 y 35, y los textos en concordancia con él en los demás evangelios, pues solamente se dice eso, no hay una explicación. ¿Se acuerda que en otros pasajes Jesús da una parábola, da una enseñanza y después viene una explicación de eso? ¿Sí? Y en algunas ocasiones les dice: bueno, no entienden lo que es necesario que les explique, ¿verdad? Y explica el Señor. Y en este caso nada más se dice eso y no se le agrega nada más. Note que no hubo una explicación en este tema de la sal, si la sal perdiera su sabor. Nada más el Señor lo dijo porque en aquel tiempo ellos lo podían entender mejor que nosotros hoy, no porque pudieran ser más inteligentes que nosotros, no es en ese sentido, sino por toda la correlación, la relación que tenían la sal en la vida diaria, la importancia que tenía para ellos, ¿sí? El uso de la sal. No había más que decir, lo entendían muy bien, era un ejemplo muy claro para ellos. Sabían que Jesús lo estaba diciendo como analogía también, lo entendían, ¿sí? Ellos daban mucha importancia al significado de la sal, en un sentido espiritual, ¿sí? Los apóstoles. Entonces es introducido en la palabra de Dios este tema. Por eso entonces hablar de que la sal pierde su sabor es también hoy un tema que puede llegar a ser profundo, importante para nosotros hoy, analizarlo, ver qué tiene que ver este tema de la sal con nosotros los cristianos en día de hoy, conmigo, en qué me beneficia este tema, cómo me puede ayudar en mi vida cotidiana el tema de la sal.
como se toca en la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a ver para eso un paralelismo entre la sal y usted y yo. Un paralelismo entre la sal, este significado simbólico, con la vida del creyente hoy en día, en general, ¿sí? Desde siempre hasta hoy. En lo natural, fíjese, la sal preserva, aparta de la corrupción. Ya lo comenté hace un momento. La sal evitaba que la carne se llenara de gusanos, que no se pudriera y se pudiera consumir. La sal para nosotros significa que nos aparta de la corrupción, pero en este caso la sal es la palabra de Dios, ese es su significado, que es lo que a nosotros nos libra de la corrupción, ¿sí? Dice Marcos 9:50, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Y luego dice, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Sí? Ya vemos hoy cómo se relaciona más con nosotros el tema de la sal, el tema del cristiano que tiene a Dios. ¿Sí? El cristiano que tiene una comunión con Dios, eso es bueno. Mas si la palabra de Dios pierde su efecto en tu vida o en la mía, ¿con qué arreglarás eso? ¿Qué puede ser mejor que la palabra de Dios para nosotros? Entonces dice, tened sal en vosotros mismos y tened paz unos con nosotros. Nosotros vamos entendiendo este pasaje. Hablar de tener sal en nosotros, quizás para la gente que no lee la Biblia, que no es cristiana, no lo entienden, porque dicen, no, yo no quiero ser salado. Oye, ¿por qué me va mal en el trabajo, verdad? ¿No estaré salado? O sea, ya ve, en esa superstición y en esas prácticas que son aborrecidas por Dios, hay gente que toma sal, ¿verdad? Y luego la mezcla con tierra de panteón y van y se la avientan a la cochera de su casa. Y ya le va a ir mal a usted. Y entonces el diablo, ahí le abren las puertas al diablo para que haga lo que quiera. No estoy dando ideas, ¿eh? Algunos luego apuntaron, ¿verdad? No, es abominación a Dios eso, ¿sí? Entonces nosotros somos cuidados, inclusive si hay una persona que te haga eso, tú te diste cuenta de que te hicieron figuritas, una crucecita o cositas así en tu casa, en la banqueta de tu hogar, ahí, tú no te preocupes, tú estás cuidado por Dios, tú eres templo en donde mora el Espíritu Santo. La gente en su ignorancia quiere hacerte un daño, pero no se dan cuenta de que tú el mal lo vences con el bien. Tú, no sé quién puso esto, Señor, pero tú bendices a esa persona, tócala, ¿sí? Lo malo no se vence con lo malo, sino con lo bueno, ¿sí? Entonces, siguiendo en esa relación, en lo natural, o sea, la sal que tiene que ver con el cristiano, con nosotros hoy, en lo natural, la sal, luego de muchos años, no pierde la calidad, ¿sí? No pierde su sabor, no pierde su potencia la sal, a no ser que no se apura, a no ser que esté contaminada con otras cosas, bueno, pero estamos hablando de la pureza de la sal, ¿verdad? No pierde, al paso del tiempo no lo pierde, ¿sí? Dice también, bueno, la Biblia que nosotros, aunque vamos creciendo, vamos envejeciendo, nosotros seguimos siendo efectivos. Mire cómo lo dice la Biblia, el Salmo 92, verso 12. Este es un bonito salmo, bueno, más allá de bonito, es una bendición este Salmo 92, desde el verso 12 al 15, dice esta escritura, el justo, entendemos aquí por justo quien tiene a Dios en su corazón, quien se guía por los mandamientos de Dios, porque también la Biblia dice que bueno ninguno, y nosotros somos justificados por el sacrificio de la cruz, ¿sí? El derramamiento de la sangre, somos justificados. El justo florecerá ¿cómo? Como la palmera. Dicen, ay, a ver, ¿cómo es eso? Dice, crecerá como cedro en Líbano, unos árboles impresionantes. Dice el 13,
plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. 14, aún en la vejez. ¿Cuántos viejitos hay aquí? No, levante la mano. Oh, les dije que no. Dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y ¿qué? Y verdes, pero no del rabito, de ahí no. Dice, estarán vigorosos y verdes. 15, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. ¿Cuántas personas dicen que Dios es injusto? Pero usted, con su manera de cada día de vivir, le dice a todas esas personas que Dios no es injusto. Un hombre en su vejez, un hombre, una mujer en su vejez, en estos tiempos modernos, en estas vidas que llevamos en nuestros países, acá en nuestros pueblos, ¿cuántas cosas no habrá pasado un hombre en su vejez? Un viejecito, dicho con todo respeto y cariño, ¿sí? Un hombre de la tercera edad, una mujer de la tercera edad, ¿cuántas cosas no habrá pasado en su vida? Ya no digamos sin sabores, cosas difíciles, tristísimas. Cuántas alegrías, cuántas cosas habrán pasado. Bueno, dice la palabra de Dios, aún en la vejez fructificarán, porque la ideología de muchas personas es que los viejitos estorban. Ya está mi papá viejito, mi mamá viejita, vamos a llevarlo a un asilo, ¿sí? Vamos a arrumbarlo por allá. Vamos, ya no los entendemos, ¿sí? Es que me desespera, todo ensucia, no lo puedo llevar a comer a un restaurante porque me avergüenza cómo come. Qué triste esas cosas, ¿no? Porque se ensucia. Pero podemos, si tuviéramos la capacidad de recordar, de ver un video de usted, de mí, cuando éramos bebés y nos daban de comer. Y cuando ya queríamos, según eso, comer nosotros solos, ¿cómo quedábamos de embarrados? Hasta tierra comíamos, ¿no? Y nuestros papás, nos limpiaban, te cambiaban el pañal. Y si tú eras de los que usaron de esos que se lavan, imagínate a la mamá lavando ahí el pañal y tendiendo el pañal. Y al principio a lo mejor mamá novata podía decir, ay, mi hijo, sí, qué feo huele. Pero después se fue acostumbrando y te aseaba, te cuidaba, te alimentaba y se sentía bien de irte viendo cómo vas creciendo. ¿Por qué entonces somos que cuando empiezas tú a crecer y aquella persona que te cuidó empieza a envejecer también? ¿Por qué entonces nosotros no, si así se requiriera, tenemos la voluntad y la disposición de cuidarlos como ellos nos llegaron a cuidar a nosotros? Con amor, con cariño, ¿sí? Atenderlos en todo lo que se requiera. Los viejecitos, para nosotros los cristianos, son de aprenderles mucho. En general, aunque no sean cristianos, el respeto no es exclusivo de los cristianos, ¿sí? Pero con mayor razón, nosotros los cristianos debemos poner en práctica la palabra de Dios. Dice la Biblia, en la vejez dan fruto. Todavía bendicen, todavía hay quien puede ser bendecido por un anciano. ¿Cuán mayor razón si tiene la palabra de Dios? Estarán vigorosos, verdes, porque el Espíritu, ¿verdad?, es el mismo en ellos, ¿sí? Y todo es para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay justicia. Entonces eso hace la sal, la palabra de Dios en el cristiano. Seguimos siendo efectivos. Como la sal no pierde su sabor, no pierde su efecto, así nosotros tampoco. Al pasar del tiempo, tristemente vemos que cristianos pasa el tiempo y se alejan de las cosas del Señor, se enfrían en su comunión con Dios, pero porque hay impurezas. Yo hace un momento le decía, la sal puede llegar a perder su sabor, a hacerse insípida si no es 100% pura, si está mezclada, si es 50% sal y 50% otras mezclas.
Entonces puede llegar un momento en que no sirva. Igual el cristiano, si no es 100% la palabra de Dios en su vida, ¿sí?, puede enfriarse, pero si es la sal, ¿sí?, entonces, aunque esté grande de edad, usted va a seguir siendo bendición a todos los que estén a su alrededor, ¿sí? En lo natural, la sal no pierde su composición. Aunque sea metida a altas temperaturas, la sal no deja de ser sal. Esto es en lo natural. Leí un dato interesante. La sal inclusive puede ser sometida a un calor de 801 grados, se derrite, pero ni aún así pierde su composición química. Esto es interesante en la analogía que hacemos. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Si nosotros somos la sal, dice la palabra de Dios que somos la sal de la tierra, dice que somos la luz del mundo, ¿se acuerda? Bueno, de igual manera el creyente, en medio del fuego aquí entiéndase problemas, pruebas, situaciones difíciles. El cristiano, el creyente, no deja de ser fiel aunque esté metido en situaciones así difíciles. Primera de Pedro 1:7, le voy a leer este pasaje. Imagine que esta prueba, vamos a hablar de 800 grados de temperatura. Dice Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba tu fe, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice, el cual, el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nosotros estamos aquí, aunque no sintamos a Dios, aunque no lo podamos ver, es por fe en lo que dice la palabra de Dios. Y pasamos por momentos difíciles donde otras personas pueden decir, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Otros dicen, si de verdad existieras, porque están pasando por un momento muy difícil, muy difícil, muy difícil. Como muchos de los que están aquí han pasado por momentos muy difíciles en su vida, pero ¿sabe? Sigue usted aquí. Está siendo sometida a prueba tu fe, ¿sí? Dice, como el oro, este material costoso, preciado, se mete, se derrite en el fuego, en el horno, para darle más quilataje, para que salgan a la superficie cuando se derrite, salgan a la superficie las aleaciones que tiene, y tratar de hacerlo más puro, adquiere más quilataje, más valor. Dice la palabra de Dios, de la misma forma que se trabaja con el oro, así Dios trabaja con nosotros en nuestra fe, ¿sí? Entonces los problemas que tú estás pasando es para que saquen a relucir de qué estás hecho. Hay personas que cuando algo les sale mal, ¿qué es lo que hacen? Maldicen. Algo les sale mal y tiran patadas, tumban la mesa, ¿sí? Porque algo les salió mal. En un momento de prueba sale a relucir todas esas imperfecciones. También en nosotros, los que tenemos a Cristo. ¿Usted no se enoja ya? Sí, ¿verdad? Sí seguimos enojándonos, sí seguimos, o sea, cuando sale alguna situación, sí seguimos llorando, sí de repente decimos, yo debería de confiar más en el Señor y mira cómo me tiene esta situación, estoy pasando por esto. Bueno, esas reflexiones es que Dios está permitiendo que te calientes, vaya la expresión de esta forma, para que pueda Él depurarte, para que pueda limpiar esas cosas. ¿Qué tiene que ver entonces la sal hoy en nuestros días? ¿En qué más podemos nosotros hacer una analogía? La sal en lo natural con nosotros en lo espiritual. Acuérdate que la sal es la palabra de Dios en nosotros. Somos la sal del mundo, somos los que le damos sabor al mundo. Eso se oye como muy pretencioso, dicho por nosotros mismos, ¿verdad? Ay, sí, se creen tanto los cristianos. Son el que le da el sabor al caldo.
¿sí? Bueno, es que es la palabra de Dios lo que nos dice. Cuando el Señor venga y en su segunda venida y se lleve a los cristianos, nos lleve a todos, ¿sí? Los muertos en Cristo primero y después los que estén vivos, cuando el Señor se los lleve, el mundo se va a quedar sin sal, porque ya no quedará ningún cristiano. Se los llevó todos el Señor. A lo mejor algunos a raíz de eso se convertirán al Señor. Esa es otra historia, ese es otro tema. Pero a lo que voy es que cuando sean quitados los cristianos, será quitada la sal de la tierra. ¿Sabe el significado de la sal? Decimos es anticorrupción, antipodredumbre, vamos a decirlo así. Cuando el Señor quite los cristianos son los que están evitando que este mundo se pudra. Dios a través de usted. Por eso somos nosotros la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Ya entendemos nosotros que nosotros solamente reflejamos a Dios, nosotros no somos dioses ni hacemos nada, ¿sí? Cuando seamos quitados los cristianos de aquí, entonces empezará un gran caos, que empezará con una paz, con una prosperidad, como las gentes, ¿verdad?, que empiezan a prosperar, que siempre traen dinero en el bolsillo, que todo está muy bien. Difícilmente una persona así se acuerde de Dios. Jesús lo dijo: cuán difícil es que un rico se salve. ¿Por qué? Porque su confianza está en el Dios del dinero, no por otra cosa, no porque el dinero sea malo. Él lo aclaró. El problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Entonces, en lo natural, la sal detiene el avance de la destrucción, de la putrefacción. Si nosotros somos sal, significa que la relación o en relación a los que nos rodean, nuestra influencia ayuda, ¿sí?, a la detención, a que se pare un poquito el progreso de lo inmoral, de lo pecaminoso, porque Dios te usa a ti, ¿sí? La Biblia nos dice lo siguiente, Colosenses 4:5, dice: andad sabiamente para con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los que no tienen a Dios, ¿verdad? Los que están fuera de su redil. Redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Cuando alguien te increpa porque eres cristiano, cuando alguien te hace burla porque eres cristiano, cuando alguien te hace ese famoso bullying, cuando alguien se quiere burlar de ti, o dice la palabra de Dios, tú vas a saber cómo responderle a cada persona, ¿sí? Tú vas a saber cómo hacerlo. Dice que tu palabra va a ser siempre sazonada con gracia. Sí, dice, perdón, tu palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Sazonada con la prudencia. ¿Se acuerda que dijimos todo lo que significaba el sal? Prudencia, equilibrio. Entonces, ¿cómo debes responder a las personas que te agreden, que el mundo cuando está hablando de temas así inmorales, ¿tú cómo debes hablar? Pues tú debes de ser prudente, pero nunca comprometiendo el mensaje del evangelio. Pero tú debes de ser equilibrado, ¿sí? Y estar hablando la palabra de Dios, ministrando la palabra de Dios. Cuando Jesús dice que somos la sal de la tierra, deja claro que sus discípulos tenemos la misma función que la sal. Es lo que quiere decir. Nos conservamos, nos guardamos, caminando en la santidad para con Dios, ¿sí? Nos debemos mantener santos, exclusivos, agradables a Dios, no mediante nuestros razonamientos ocultos, ajenos, extraños a las Escrituras, ¿sí? Como la sal, el discípulo debe conservar las verdades del evangelio. ¿Cómo? A través de su testimonio, de vivir y de reflejar la palabra de Dios a los demás, ¿sí? Yo conocí a un amigo, él es hijo de un pastor, y mire, casual o curiosamente se llama Manuel también, pero este amigo, hermano cristiano, él trabajaba en la Policía Federal de Caminos.
como se le decía antes, ¿verdad? A esa institución, o ahora todavía creo. Y él, ¿sabe qué problema tenía? Nadie lo quería por compañero. Él nadie lo quería por compañero, ¿sí? Porque antes andaban de a dos. Nadie quería, porque, ¿por qué? No porque él fuera mala persona, porque fuera un chismoso. Al contrario, ¿sabe por qué? Porque él en su educación cristiana, en su formación, en su temor a Cristo, él entró a esa institución con toda la ideología teórica que se dan en esas instituciones de servicio, de cuidar a las personas, ¿sí? No a la corrupción. Y ese era el problema, que él no se corrompía, él no agarraba dinero, él no paraba buscando pretextitos para sacar dinero. Entonces, pues siempre él era como una conciencia al compañero. No, mira, es que esto no está bien. No, aquí está tu parte. No, no está bien. No decimos que todos son así, ¿verdad? Pero suele pasar. Hay elementos de esa corporación, pues seguramente, pues con toda esa intención de servicio, ¿no? Y capacidad de servir a los demás. Pero en el caso de él tenía ese problema. Y nadie quería estar con él. Bueno, quizás te esté pasando eso en tu trabajo. Si es por esa razón, pues Dios es glorificado. No es glorificado si tú tienes mala reputación en tu trabajo, porque eres una persona pues que está hablando de los demás, que es morboso, maledicente y todo. Bueno, pues ahí, ¿qué se puede decir, verdad? Dice la palabra de Dios que si por causa de Cristo somos criticados, pues Él es glorificado, mientras todo lo que se diga de nosotros pues se esté mintiendo, ¿sí? Algunas veces hay una seria advertencia en las palabras de Jesús. Vemos ahí firmeza. Cuando una persona es criticona, quejumbrosa, nosotros vemos en la vida cotidiana, no se le toma en serio cuando una persona está murmurando algo, ¿sí? Cuando alguien que ya sabes que esa es su inclinación, batalla mucho con eso y viene contigo, pues a veces ya tristemente esas personas les está ganando su situación y ya no son tan tomadas en serio en lo que dicen. Pero que cuando alguien que siempre nos habla diferente, que es prudente, que es reservado, que vemos integridad en su vida, que vemos la palabra de Dios en su vida, cuando esa persona viene y nos dirige una advertencia, una llamada de atención, no tenemos más remedio que escuchar a esa persona, ¿sí? Nosotros somos sal para darle sabor a la vida. Mira, voltea con el que tienes a un lado y dile, eres sal, ¿sí? Entonces usted le da sabor a la vida, ¿sí? Mire, fíjese, usted y yo somos sal para ponerle el toque de sabor a este mundo, sin las aclaraciones de creernos más de lo que somos, ¿no? Usted entiende que no es así, es por Cristo, ¿no? Somos nosotros ese toque de sabor para preservar el amor, la luz. Tú puedes ser la sal en las conversaciones, ¿sí? Como ese toque de sal que el cocinero le pone al guiso, ¿verdad? Y ese toque cambia todo el guiso y lo hace sabroso. Tú puedes ser la sal en tu trabajo donde nadie es cristiano. Tú eres el toque que puede hacer la diferencia en ese trabajo. Dios puede estar bendiciendo ese trabajo por ti. Si tu familia es un desorden, Dios puede empezar a bendecir esa familia por ti. Tú eres el toque. Porque si los hermanos, hay muchas familias divididas, peleándose entre hermanos y demás, tantas cosas, pero siempre hay un cristiano que hace, hay una labor, ¿verdad? Es el que se habla con todos, es el que no tiene problema con ninguno, es el que le da el sabor. A eso somos nosotros llamados, ¿sí? Lo que Jesús nos quiere decir es que cuando algo pierde su cualidad esencial, si la sal perdiere su sabor, bueno, deja de cumplir su misión especial, ya no sirve para nada y se tira. Jesús cita la sal como un símbolo en la vida cristiana. ¿Cuáles eran sus cualidades esenciales? Dice Lucas 14:34, que ya leímos: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ahí vemos una cualidad, ¿con qué se sazonará? ¿Sí? Bueno, que tiene sabor, ¿sí? Si pierde esa cualidad de sazonar,
se hace insípida. Dice, otra cualidad es, dice, ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. La sal se usaba como un condimento. Lo entendemos. Sin sal los alimentos inclusive se pueden ir a un extremo de ser repugnantes, ¿sí? Entonces el cristiano debe de ser alguien que le dé el sabor a la vida. El evangelio, las buenas nuevas de salvación, que no son nada más que un sistema de religión y algo legalista, pues no es el verdadero evangelio. El cristiano le da el sabor a la vida con esa esperanza, con ese optimismo, con esa amabilidad que lo caracteriza. La sal como conservante, pues es el más antiguo de los conservantes. Inclusive los griegos decían, hay una frase ahí entre ellos que decían, una frase antigua, la sal le devuelve el alma a las cosas muertas, decían ellos, ¿sí? Como para dar a entender que era tan importante, ¿sí? Sin sal las cosas se pudren, se echan a perder. Con sal se conservan, ¿sí? La sal, dice ahí, no sirve ni para ser echada en la tierra. ¿Se fijó qué dice eso? Porque la sal era como fertilizante usada en ese tiempo, pero en una mayor protección, en una mayor cantidad, dañaba la tierra. Cuando un pueblo sojuzgaba a otro, lo saqueaban, recogían todo lo de sus cosechas y se lo llevaban, y entonces esparcían sal en grandes cantidades en sus tierras, haciéndolas estériles. Pero en la cantidad adecuada, la sal nutre la tierra, ¿sí? En una proporción adecuada, es como un fertilizante, ¿sí? Entonces dice, la sal, si pierde su sabor, ya no sirve ni para sazonar, no sirve ni para echarle en la tierra para que la tierra se haga mejor y dé fruto. Se pierde todo eso, ¿sí? Quizás podemos conocer a personas que nosotros, si estamos en la compañía de esas personas, no se hacen ciertas cosas, ¿sí? Y si estamos en la compañía de personas en las cuales uno se puede relajar tanto y hacer lo que a lo mejor no nos atrevemos a hacer solos, ¿sí? Si estás delante de un cristiano, a lo mejor, mire, yo a veces he llegado así con algún hermano ahí, y ahí viene el pastor, ¿verdad? Como todos a sus posiciones, ¿verdad? Uno corre a apagar la tele, el otro corre a hincarse y a poner así carita de San Martín de Porres, ¿verdad? Y corren todos y ya apagan la tele y la tapan, y yo que iba a ver el fútbol ahí, ¿sí? Bueno, a veces cuando estamos con algún cristiano no hacemos algunas cosas porque es un cristiano, y bueno, pues somos cristianos. Pero si estamos con otra persona que no es cristiana, a lo mejor sí nos animamos a hacer cosas o platicar cosas que no platicamos con un cristiano, ¿sí? Entonces la sal evita que nosotros hagamos eso. La sal hace que usted sea el mismo donde quiera que usted esté, ¿sí? Jesús ha dicho que sus discípulos hacen lo mismo que la sal: conservan, guardan, preservan, ¿sí? Cualidades aplicadas en este caso a las verdades eternas que se nos han confiado, que se nos han depositado, ¿sí? Entonces esta afirmación de que somos sal de la tierra implica que un verdadero discípulo no mancha su vida con lo inmoral, con fraudes, sino que busca mantenerse honesto, íntegro. No debemos diluir las verdades del evangelio, no debemos perder la capacidad de sazonar, ¿sí? Como la sal, el discípulo debe conservar las verdades del evangelio. ¿Cómo? Pues a través de su testimonio.
¿Cómo? Pues de vivir y reflejar la palabra de Dios a los demás de esa forma, ¿sí? Principalmente con los que diario vivimos. El Señor nos ha dicho que su juicio empieza por su casa. El Señor nos dice que pues, somos luz del mundo, pero a veces somos obscuridad en nuestra casa. ¿Cómo va ese candil de la calle? Y la sal no es integridad, es un compromiso, es un interior, es un testimonio al interior. Eso es la sal: santidad, consagración, permanencia, integridad. Eso es la sal. Cuando dice que somos luz, es que ya está hablando de un testimonio público, ¿sí? Entonces, cuando decimos hoy no pierdas tu sabor, no pierdas la integridad. Aunque medio mundo te pueda juzgar, pero tú eres íntegro. Dios te conoce y no es un argumento, pues Dios sabe tu forma de vivir cada día. Calla bocas, ¿sí? Alguien me decía en una ocasión que en su trabajo había muchos conflictos. Dice, ahí en la empresa donde trabajaba, dice, no, aquí te descuidas tantito, hay mucho problema, mucha política, decía, muchos problemas aquí, muchos conflictos. Y yo le decía, pues tú sigue haciendo lo que Dios te dice y Dios te va a guardar a ti. No te van a alcanzar todas esas cosas. Estarás en boca de algunos, pero Dios tomará control. Eso tiene que ver con la integridad. Es la mejor forma de combatir eso. Si tú quieres aclarar, mejor deja que Dios sea el que haga la obra, que sea Dios el que pone orden ahí, ¿sí? Si la sal se desvanece, si perdemos el sabor, ¿sí? La palabra desvaneciere viene de una palabra o del vocablo griego moraino. Tiene dos significados: el significado literal y el otro significado alegórico. El literal es que cuando la sal se desvanece, pues pierde su sabor. El simbólico implica volverse un necio, enloquecer. Si la sal se desvaneciere, si el cristiano pierde su propósito, ¿sí? Si la palabra de Dios pierde su propósito en tu vida, es como si fueras un loco, ¿sí? Teóricamente hemos dicho, la sal no puede perder su sabor, porque simplemente dejaría de ser sal. La comparación expresa que los discípulos pueden perder, lo que pueden perder es su capacidad de manifestar el evangelio con palabras y obras. Entonces dejarían de ser verdaderos discípulos. Nos convierte en un fracaso, nos convierte en que la gente inclusive llegue a decir que estamos locos. Estos están locos, están zafados, son fanáticos, son hipócritas, porque mira, les gusta irse a golpear el pecho, pero acá andan haciendo otras cosas, ¿sí? Entonces, por eso, si la sal se desvaneciere, la alegoría es que si el cristiano pierde esa esencia, deja de practicar, si por un oído le entra la palabra y por el otro le sale, es un oidor olvidadizo, se le compara a la locura, ¿sí? Si los cristianos no nos esforzamos por hacer un impacto espiritual en el mundo que nos rodea, como lo estamos describiendo, somos como la sal que se desvanece, ¿sí? Cuando la sal pierde sus valores, es que está contaminada con otras sustancias, con otros aditivos, no es pura, ¿sí? Es cuando somos medio cristianos, medio mundanos, seguimos siendo sal, pero una sal sin sabor, sin las propiedades que la definen como sal. Hay algo que es insípido, nocivo, espiritualmente hablando, que un cristiano profesante, congregante, deje de ser sal, o esté lejos de ser el que le dé el sabor en su casa. Entonces, hermano, quiero terminar haciéndole una pequeña reseña de las consecuencias de dejar de ser nosotros sal. Si abandonamos las propiedades de la sal como tal, pues ocurren cosas irremediables en nosotros, ¿verdad? La tierra pues no puede ser salada. ¿Cómo van a conocer tus compañeros de trabajo que
de Dios, de Cristo, si tú ya no eres sal, si tú ya no vives en santidad, si no compartes la palabra, ¿cómo van a saber? Al ser desvanecida la sal, pues no servimos para nada. No hay fruto en nuestras vidas, no sirve ni para la tierra. Dejamos de ser útiles para Dios, ¿sí? Dice que seremos echados fuera. No sirve sino para ni para el muladar. Muladar es como drenaje. Ni para el drenaje, ni para sanear, ni para limpiar. No sirve para nada, sino solamente para echarla en el piso, para ser pisada nada más. Ya no sirve para nada, ¿sí? Una de las mejores formas de evaluar nuestra vida es preguntándonos si estamos cumpliendo el rol y la responsabilidad que tenemos como lo deberíamos de hacer. A veces nos consideramos buenos padres, a veces te puedes considerar buen hijo. ¿Qué concepto tienes de ti mismo? ¿Eres buen padre? ¿Qué rol desempeñas? ¿Eres buen padre? ¿Eres buen hijo? ¿Eres un buen hermano? ¿Eres un buen profesional? A lo mejor podemos decir, bueno, en cuestión de lo secular, yo soy buen profesional, tengo buena reputación, pero ¿eres buen hermano? ¿Eres buen hijo? ¿Eres buen padre? ¿Sí? Entonces, algo que nos ayuda es cuestionarnos a nosotros mismos. No se vale cuestionar a otros, es cuestionarnos a nosotros. ¿Cuál es el rol que tú desempeñas? Es decir, ¿eres esposa o esposo? ¿Todavía eres hijo, vives con tus papás? ¿Sí? Entonces, pregúntate, ¿estoy haciendo las cosas como Dios quiere? ¿Realmente soy ese esposo, esa cabeza de hogar que se necesita en mi hogar? ¿En qué estoy fallando? Y actúa. Igual puede hacer la mujer, y así cada uno en su diferente rol. Los hijos, a veces los hijos toman actitudes muy comodinas nada más, ¿verdad? De que a sus padres los quieren para que les provean las cosas, todo lo que necesitan, pero no para obedecerlos. ¿Cómo? Hay beneficios y hay obligaciones, ¿sí? En el rol que estés desempeñando, ¿sí? Entonces, pregúntate, ¿cuál es el propósito de las cosas que haces? ¿Qué te motiva? ¿Cuál es tu motivación a hacer las cosas que haces? A salir todos los días a trabajar, ¿qué te motiva? ¿O lo haces por inercia, por costumbre? ¿Qué te motiva? Ir a tu trabajo y ver de qué forma el Señor te puede usar. Considera eso también. No nada más la motivación es ir a traer el alimento, ir a buscar el alimento. Hay más cosas, ¿verdad? ¿Qué te motiva a ti, joven? Ahorita nada más terminar una carrera, ser un profesionista. Pero ¿qué? Entre esas motivaciones que pueden ser válidas, buenas, ¿por qué no metes otro tipo de motivaciones? De decir, pues yo quiero también ser una ayuda a mis padres. A mí me llama mucho la atención cuando prospera mucho un boxeador, un futbolista, que viene desde lo más bajo y que trasciende y que ganan muchísimo dinero, ¿verdad? Esos casos así espectaculares que vemos en la televisión, que vienen desde abajo y lo dicen ellos, mi motivación era que mi mamá ya no lavara ropa ajena. No ajeno, ajeno. Porque yo la veía diario ahí trabajando y no, yo quiero trascender porque le quiero comprar su casita a mi mamá, porque quiero ayudar a mis hermanos. Y hoy el mundo está tan al revés, ¿verdad? Que los jóvenes dicen, la casa de mi mamá me la tiene que dejar a mí. Sí, pero ¿qué pasó ahí? ¿Sí? Y empiezan los problemas. Dejamos de ser sal. Finalmente, hermano, una de las cosas que hace que perdamos nuestra propiedad de sal es el mundo, tanto con su forma de pensar, la cual a veces venimos arrastrando, no nos despojamos, y por lo cual necesitamos renovar nuestra mente. Voy a terminar leyéndote un pasaje en Filipenses capítulo 3, verso 12. Voy a pedirle si se pone de pie, lo vamos a leer de pie y con esto vamos a terminar.